Buenos días. Nos encontramos aquí un 20 de noviembre de 1958, donde nuestro presidente Adolfo Ruiz está a 10 días de concluir su sexenio. Así es, y ustedes se preguntarán, ¿qué hacen las comadres aquí? Pues lo que más nos encanta hacer, hablar sobre política y cómo ese sexenio influyó en nuestro país. Claro que sí, mi comadre, cuando se trata de política siempre estamos ahí. Sabemos que el presidente Adolfo Ruiz fue un revolucionario, pero para enterarnos más de él lo hemos invitado para hacer un par de preguntas y que él mismo nos cuente su experiencia de haber sido presidente. Y como a mí y a mi comadre nos encanta hacer preguntonas, ahora cuestionaremos a nuestro presidente. Pero todo esto lo hacemos para la información del pueblo. Sin más por el momento, que entre nuestro presidente. Le damos la bienvenida a don Adolfo Ruiz Cortines. Buenas tardes, agradezco la invitación a este programa. El gusto es mío que haya aceptado esta invitación. Queremos que nos platique un poco de usted y de su vida, dónde nació y sobre su familia y amigos. A la audiencia le gustaría conocer un poco más de usted. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo nací el 30 de diciembre de 1889 en mi hermoso Veracruz. Mi papá murió antes de mi nacimiento, él era un agente aduanal. A mis 15 años empecé a trabajar como contador en el pueblo de Veracruz. Mis estudios los hice con los jesuitas en el Instituto Veracruzano. Señor presidente, usted es tan reconocido por su habilidad con los números. Por supuesto, a mí me encantan los números. De hecho, uno de mis pasatiempos y juegos favoritos es el dominó. Señor presidente, existen estos rumores de que usted trabajó para los invasores de Estados Unidos en 1914, cuando estos invadieron el puerto de Veracruz. Claro que ese rumor siempre ha existido, así como muchos más, pero yo puedo asegurar que me encontraba en la Ciudad de México. En 1915 me uní al ejército constitucionalista para pelear contra Pancho Villa y en 1920 me uní al plan de Agua Prieta junto a Obregón y Calles para rebelarnos contra Venustiano Carranza. Fui encargado de recuperar el tesoro nacional que Carranza había malgastado en vagones de ferrocarril y se lo entregué a Victoriano Huerta, pero en 1926 decidí darme de baja del ejército. Para esto ya trabajaba en el Departamento de Estadística Nacional Mexicano. Ahí permanecí hasta 1935. Después, en 1935, fui nombrado oficial mayor del Departamento Central, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río era presidente. Aquí, en este momento, es cuando empiezo mi carrera por la política. En 1936, cuando mi gran amigo Miguel Alemán Valdés llegó a la gobernatura de Veracruz, él me apoyó en mi candidatura como diputado federal en el distrito de Tuxpan y resulté electo. Cuando mi amigo Miguel Alemán Valdés fue nombrado secretario de Gobernación, yo desempeñé el cargo de oficial mayor. Después, en 1941, me casé con María Izaguirre. María, una mujer muy hermosa. Sin duda, una mujer cautivadora. En 1944 fui nominado a candidato a ser gobernador de Veracruz por el Partido de la Revolución Mexicana. Yo quería que en mi gobierno hubiera una buena conducta y luchar contra la corrupción. En mis principios estaban los siguientes: tranquilidad pública y confianza colectiva, seguridad, así en las personas como en los bienes, elevación y dignificación ciudadana y moral administrativa y pública, gobierno para todos y cooperación recíproca, fomento de instituciones financieras para el servicio social del crédito, revisión de sistemas impositivos para basarlos en la equidad, administración pública eficiente y estrictamente honrada, acción inteligente de gobierno en la economía social y enlace eficaz entre la acción privada y la pública. Yo creo que usted se destacó más que nada por unificar a los políticos veracruzanos. Así es, mi lema fue Unidad Veracruzana y combatir la corrupción. En 1948 solicité una licencia a mi cargo para irme de secretario de Gobernación con mi gran amigo y el expresidente Miguel Alemán. En 1951 Miguel Alemán impulsa mi candidatura a presidente de la República con el partido del PRI. Me voy muy contento ya que logré hacer muchas cosas que fueron buenas para el país. Muchas gracias por
la invitación a este programa. Muchas gracias al señor presidente que aceptó esta invitación. Estamos muy contentas de haberlo tenido aquí con nosotras. Y ahora, comadre, viene lo más esperado, nuestra opinión. Claro, yo más que lista. Este presidente logró muchas cosas. Afrontó problemas graves como el de la fiebre aftosa, las sequías, las inundaciones y la carestía. Constituyó las juntas de mejoramiento moral, cívico y material para vincular al ciudadano con el gobierno en la obra pública. Se cuenta que, en esos días, fue asiduo lector del libro El político de Azorín, del cual tomó reglas para regir su conducta, maneras hasta su vestimenta como gobernante. Ya como presidente de la República, cuando no podía contener su lenguaje veracruzano siempre aclaraba, con perdón de la investidura. En nuestra opinión del tema, los esperamos con más del siguiente programa de Las Comadres. Remontándonos al presente, les hablaremos un poco más de lo que fue nuestro expresidente Adolfo Ruiz Cortines, que tuvo su sexenio desde 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. Al dejar la presidencia, Ruiz Cortines se retiró a la vida privada y se dedicó a jugar dominó en el puerto de Veracruz. Cuando se le instaba a incursionar nuevamente en la política, expresaba: pertenezco a la augusta institución de los sets, quienes tienen como primer deber respetar al que es y evidenciar absoluta disciplina. Pero el 8 de diciembre de 1961, el presidente López Mateos asignó trabajo a los 7 expresidentes vivos en esa época. Ruiz Cortines escogió el cargo más modesto, delegado fiduciario de Nacional Financiera. Se negó a recibir un sueldo por sus servicios. Después regresó a su casa sin lujos, ubicada en el puerto de Veracruz. Vivía solo, pero seguía jugando dominó con algunos de sus viejos amigos. Durante los últimos meses de su vida no salía de su casa, casi no recibía amigos y leía las memorias de Adriano de Margarit, obsequio de Benito Coquet. Poco antes de morir entregó al notario Francisco Ramírez Gobea su último escrito. Es cierto de que todos, absolutamente todos los mexicanos, principalmente los ciudadanos y los extranjeros en México, viven y muchos en forma espléndida. Debemos por propia conveniencia contribuir, además de que con los impuestos legales vigentes, con la cooperación que nos reclaman las necesidades de nuestros compatriotas, de acuerdo con las posibilidades de cada quien, pero teniendo en cuenta que el progreso de la colectividad es nuestro progreso. Nuestro México tiene inaplazable urgencia de resolver los problemas de los 45 millones de habitantes, cuya mayoría está aún carente de lo más indispensable, pese a los esfuerzos continuos y ascendentes de la Revolución Mexicana, cuya magnífica doctrina y brillantes relaciones la hacen ejemplar principalmente en la finalidad de obtener la mayor y mejor justicia social para la mayoría en carencia. Falleció a las 21 horas del 13 de diciembre de 1973 de insuficiencia cardíaca causada por arteriosclerosis. Fue su último deseo que su casa pasara a ser colegio o habitación para estudiantes pobres. Juan José Rodríguez escribió acerca de su personalidad y de su obra. Era de pensamiento conservador, pero creó instituciones revolucionarias. Presumía de sencillo, pero gustaba de ocultarse de un halo de misterio.